exactamente un ejército. Y no tenía los recursos para hacer un ejército, porque para hacer un ejército se requiere equipos, armas, eh, inmensa cantidad pues, de recursos que nunca los tuvo el MIR ni los guerrilleros en ninguno de los frentes. Las armas con que combatieron los guerrilleros del MIR fueron armas improvisadas, conseguidas en las distintas zonas, la mayor parte armas de caza, armas de uso civil y algunas pocas obtenidas a través de las acciones. Pero no teníamos recursos ni apoyo internacional para traer, pues, armas suficientes para enfrentar a un ejército como el ejército peruano. Yo quiero decirles, compañeros y compañeras, que sin embargo, los guerrilleros del MIR, a pesar de que al final fuimos, al cabo de 7 meses, cuando los militares matan a Lobatón en enero del 66, podríamos decir que ya en ese momento la guerrilla del MIR ha sufrido su primera derrota militar. Sin embargo, lo importante no es eso. Lo importante es que la historia finalmente nos dio la razón. Es decir, el programa del MIR era correcto. El programa del MIR era necesario. ¿Por qué digo esto? Porque 3 años después, el 68, los mismos militares que habían combatido a los guerrilleros depusieron a Belaúnde, tomaron el poder, iniciaron el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas y aplicaron parcialmente el programa del movimiento guerrillero, el programa del MIR. ¿Qué hizo Velasco Alvarado entre sus primeras medidas? Cerró el Congreso, recuperó el petróleo, recuperó el cobre, aplicó la reforma agraria, expropió a la oligarquía terrateniente. Todas estas medidas estaban en el programa del MIR. Es decir, los héroes del 65 no cayeron en vano. Los guerrilleros del 65 no murieron por gusto. Es decir, el país cambió. El país cambió. Ya en los siguientes años, esa oligarquía desapareció. Y hubo un nuevo rostro más positivo en el Perú de la época. Yo quiero sacar algunas conclusiones, porque el tiempo tampoco es muy amplio, ¿no? Para nosotros, 40 años después de José Carlos Mariátegui, que como todos conocemos, interpretó la realidad del país, sentó las bases de la organización sindical y política de los trabajadores peruanos. 40 años después, en la década del 60, es Luis de la Puente quien asume en la izquierda peruana la misión de tomar el poder. Y lo hace con una propuesta diferente. La revolución a partir del campo, con la Alianza Obrero-Campesina como eje fundamental. Y a través
de la lucha armada guerrillera. Esto es un desarrollo de lo que fue la izquierda marxista revolucionaria que se crea en los años 30. No solamente Luis de la Puente, Guillermo Lobatón, decenas de otros compañeros, Máximo Velando, Enrique Amaya, Paul Escobar, Froilán Herrera, en fin, decenas y decenas de compañeros asumieron plenamente su cometido revolucionario, dieron su vida por la revolución y dejaron un ejemplo que no se puede olvidar para las nuevas generaciones. Yo creo que esto es lo que queda. Y hoy día tenemos, pues, no solamente la obligación, tenemos también necesidad de rescatar estos grandes ejemplos de la historia para tener fuerza para las siguientes batallas, porque no, nuestra tarea revolucionaria está inconclusa. Tenemos que alcanzar ese gran objetivo histórico que es el socialismo. Y de aquí al socialismo hay que derrotar la dictadura, hay que organizar el pueblo, hay que organizar un desarrollo de la economía en el país, hay que tener pues una serie de avances. Todo eso todavía está pendiente. Yo quisiera, antes de entrar a referirme a la dictadura, que es lo presente, recortar un poco algunas anécdotas, algunos hechos que muestran la dimensión humana de los compañeros del MIR, particularmente Lucho, Guillermo. Son muy conocidos, seguramente muchos de ustedes ya los conocen. Lucho de la Puente, Luis de la Puente era su nombre, todos nosotros le decíamos el Colorado. Era blanco, efectivamente medio colorado cuando se acaloraba, eh, tenía la nariz, eh, eh, digamos, grande, tenía lentes, era un, era realmente hijo de una familia latifundista propietaria de una gran hacienda. No había tenido Lucho un hogar humilde. Venía de la hacienda Julcán, en Santiago de Chuco. Como, como anécdota les cuento que la hacienda Julcán y otras tierras más se han convertido en la actual provincia de Julcán, en La Libertad. Fíjese, la hacienda Julcán se convierte en los años 60 en la provincia de Julcán. Fíjense de qué cantidad de tierra estamos hablando. Sin embargo, el Colorado de la Puente dedicó toda su vida desde niño a luchar por la gente del pueblo, por los trabajadores de la hacienda. Primero en el APRA, porque el APRA tenía trabajo en esa zona, y después en el APRA Rebelde y en el MIR. Él a los 30 años se graduó de abogado y se convirtió en asesor de comunidades campesinas. Recordamos que fue asesor de la comunidad de Chepén, por ejemplo. Comunidades que protagonizaron también
tomas de tierra y fueron víctimas de represalia, de muertos por los gobiernos oligárquicos como el de Prado. El Colorado de la Puente vivió 39 años hasta morir en combate, pero la mitad de esos 39 años los pasó en la prisión, en la clandestinidad y en el exilio. Fíjense qué vida. Yo lo conocí personalmente a Lucho muy joven, pues yo tendría 20 años. Eh, yo estaba en Cuba y acudí a la Casa de las Américas porque se había difundido que Luis de la Puente iba a dar una conferencia sobre la reforma agraria en el Perú. Entonces, claro, muchos peruanos y, y los jóvenes en especial como yo, por supuesto estábamos interesados en saber qué decía un izquierdista más o menos ya famoso sobre la reforma agraria en el Perú. A mí me impresionó su oratoria, era un gran orador, era un gran orador. Pocos he conocido como Lucho de la Puente y pocos he conocido que tuvieran tanto conocimiento del tema agrario. Realmente Lucho de la Puente tenía una vocación por el tema agrario y tenía fe en una revolución campesina y antiimperialista en el Perú. Eso me impresionó. Yo, después de ese discurso, yo entendí que él era un hombre de los mejores de la izquierda peruana y nunca me decepcioné de ello. Cuando terminó la conferencia, el grupo de peruanos y algunos latinoamericanos que muy amigos, recuerdo que estaba Juan Gonzalo Rose entre nosotros, todos nos fuimos con Lucho a casa de Hilda, mi hermana, para festejar el éxito. Allí tomamos unos rones, conversamos y en un momento culminante, Lucho tomó la palabra y ya muy emocionado, con la voz quebrada por la emoción, nos dijo pues su verdad, que hacer la revolución era absolutamente necesario en el Perú, que prometía dedicar su vida a esta causa y que el APRA rebelde que él dirigía ya se estaba preparando para eso. Bueno, yo le creí firmemente a Lucho. Yo así pude comprenderlo bastante, bastante bien políticamente. Unos años después, cuando Lucho estaba en la guerrilla Pachacútec, el 65, yo he pasado con él varios meses allí en la guerrilla. Y en esas circunstancias ya lo pude conocer mucho más de cerca, ya no en una reunión de amigos, sino en pleno trabajo. ¿Cómo era de la Puente en su trabajo diario? Para mí, de la Puente era como un maestro político, un educador político.
Todos los días Lucho se reunía con varios grupos, los campesinos que venían del valle, ¿no? De distintas bases del valle, que traían pertrechos, que traían distintas cosas que necesitábamos, y también algunos que venían para coordinar. Teníamos una intensa relación con la gente del valle. Y entonces Lucho había organizado varios grupos de formación política con los campesinos y en especial los dirigentes de la zona. Todos los días Lucho se reunía con uno, dos o más grupos y trataba temas de formación política. Por ejemplo, qué es un partido, cómo se organiza un partido, cuál es el centralismo democrático, etcétera, etcétera, etcétera. O qué es el marxismo, cómo se entiende, etcétera. Cuál es el problema campesino, etcétera, ¿no? Con las actas de estas reuniones se pudo organizar un libro que es bastante conocido, que es el Manual de Formación Política del MIR. En realidad eran las actas de Lucho de las reuniones con los grupos campesinos. Fíjense, él hacía un incesante trabajo en eso. Otra cosa que me pareció interesantísima de Lucho es que Lucho creía pues que la narración oral era un arma extraordinaria un arma liberadora para los campesinos que no leen mucho. Entonces las narraciones orales son, digamos, un arma de combate. Y entonces así Lucho, dialogando con los campesinos, daba forma a lo que luego se ha publicado como cuentos revolucionarios. Por ejemplo, ¿quién le pone el cascabel al gato? Es un cuento de cómo los ratones, todos denuncian al gato, pero hay que impedir que siga abusando de ellos. El problema es que no hay nadie que le pone el cascabel al gato. Entonces, eso surgió del diálogo con los compañeros campesinos, entre todos. Y Lucho lo ordenaba y lo convertía en el cuento definitivo. Era una narración oral que también tiene la forma de un cuento escrito. Todos estos cuentos tienen el objetivo de educar y de crear conciencia política en los sectores más atrasados del país, desde el punto de vista de la escolaridad, de la educación formal, pero que sin embargo pues tienen enorme experiencia de la vida y de la lucha por sobrevivir, ¿no? Todo esto hacía Lucho sin descuidar que además él era el secretario general del MIR. Entonces, todos los días hacía proclamas, artículos, comunicados, documentos teóricos, etc. O sea, realmente Lucho era, sobre todo yo pienso eso, era un gran maestro político. Si hubiera podido seguir haciéndolo más tiempo, hubiera formado un inmenso ejército campesino consciente, con líderes capaces de dirigir pues la lucha. En cuanto al negro Lobatón, el negro Lobatón, le decíamos negro
porque de verdad era negro, era mulato bastante, bastante oscuro. El negro Guillermo era hijo de una familia trabajadora de Breña. Su padre era un obrero de la municipalidad. Era un jovencito del barrio que destacado porque jugaba pelota, era deportista, era este, un joven simpático, pero también era un buen estudiante. Entonces ingresa a San Marcos y el año 52 dirige una huelga estudiantil. En su momento fue muy destacada porque era la primera huelga de estudiantes en San Marcos en la época de Odría. Entonces, esa huelga era considerada como un movimiento contra la dictadura. Bueno, fue reprimido y Guillermo fue encarcelado durante año y medio. Estuvo la mayor parte del tiempo en el frontón. Pero claro, una vez que salió, ya no pudo regresar a San Marcos. Felizmente, a través de la Federación Internacional de Estudiantes, consiguió una beca para ir a estudiar filosofía, que es lo que él quería, en la RDA, en la República Democrática Alemana. Finalmente terminó filosofía en la Sorbona de París. Hablaba 6 idiomas. Era sin duda alguna un gran intelectual, un gran conocimiento eh, de la poesía, de la literatura, podía hablar sobre cualquier tema, pero en sus ideas nunca dejó de ser un revolucionario comprometido con nuestro pueblo. Publicó en 1960 su único libro, que se llama Para un manifiesto de la Revolución Peruana. Este libro era un análisis de la situación peruana y planteaba el camino que debía seguir la revolución. Y él planteaba pues que había que aplicar las experiencias de Cuba. Planteaba la lucha guerrillera para la toma del poder. Pero no se quedó solamente en escribir el libro. Él luego de escribir el libro regresó al Perú para llevar a la práctica las ideas que planteaba. Se incorporó al MIR en 1962, o sea, a los 2 años de regresar, ya estaba en el MIR. Se incorporó como militante de base. Él nunca había sido aprista antes, así que no tenía ni un amigo, ni un compadre, nada. Él entró como militante de base y se convirtió, por sus méritos propios, en subsecretario general y comandante de la guerrilla Tupac Amaru. Él también murió combatiendo a los 39 años de edad. Estas son las personalidades de nuestros dos compañeros. Podríamos hablar toda la noche sobre ellos, pero sobre todo, yo creo que no hay duda alguna que eran hombres muy cultivados, muy educados, con grandes capacidades teóricas
políticas y de acción revolucionaria. No eran improvisados, no eran personas que solamente actuaban por la emoción, eran políticos con experiencia y de una calidad que francamente yo no he encontrado en la mayor parte de los grupos de izquierda que he conocido. Digo de izquierda porque en los grupos de derecha es difícil encontrar algún político que crea en lo que dice o que actúe por la necesidad del país. Pero estos fueron, pues, de la Puente y Lobatón. Yo creo que ellos seguirán siendo nuestros referentes al lado de José Carlos Mariátegui, al lado de cualquier otro revolucionario de la mayor calidad. Son compañeros de un extraordinario valor. Compañeros, en general he tratado de hacer una síntesis de lo que fue el movimiento guerrillero del 65, el valor de su propuesta, la suerte que corrió, y he recordado un poco a sus grandes líderes. Yo creo que todo eso es absolutamente necesario porque hay que conocer la historia para no repetir los errores, pero también hay que conocer la historia para aprender, pues, las lecciones para el futuro. Si no conocemos la historia, vamos a repetir los errores, vamos a desaprovechar las lecciones. Yo creo que eso es lo fundamental. Y necesitamos todo ese capital, porque hoy día nuestro país vive una dictadura de las peores en la historia. Claro, uno dice la dictadura de Pinochet, 30.000 muertos. Claro, la dictadura de Dina Boluarte no tiene 30.000 muertes, apenas 70. Bueno, 70 reconocidos. Pero, sin embargo, es una dictadura que retrotrae a nuestro país a épocas que se parecen a las de hace 30 años con Fujimori. Es decir, Dina Boluarte y su premier Alberto Tarola, con el respaldo del Congreso, que es el gran partido del gobierno, que no tiene ni partido, con el respaldo del Congreso, con el respaldo de la fiscal de la Nación y de las Fuerzas Armadas, prácticamente controlan el país y lo han puesto al servicio de las corporaciones que manejan pues toda la explotación de materias primas, la explotación de nuestro territorio, lo que llamamos el capitalismo salvaje. Esta es la situación actual, compañeros y compañeras. Parece poca cosa por el número de muertos, pero es de las peores porque esta dictadura está en este mismo instante. Está, por ejemplo, tratando de copar el poder electoral y el poder judicial
con lo cual tendría los 4 poderes en su mano, porque el Congreso ya tiene a Dina Boluarte. Si copa el poder electoral y la justicia que la tiene actualmente en forma parcial a través del fiscal de la nación, pero si controlara el poder judicial, entonces el Estado estaría en manos de la derecha que controla el Congreso. ¿Y de qué nos va a servir una próxima elección? Si la elección va a elegir al que ellos quieren, va a reelegir a los mismos que están ahora en el Congreso y va a repartir los pedazos de riqueza del país entre los 4 gatos que forman esa élite explotadora del Perú actual. Es una dictadura que pone en riesgo toda la perspectiva de desarrollo del Perú, de formar una sociedad eh, armónica, democrática, donde todos los peruanos tengamos derechos y obligaciones, que seamos iguales. Todo eso no es posible con una dictadura de este tipo, que no es nada más que un régimen que expresa la política que quieren los grupos de poder, tanto nacionales como externos, que controlan la economía y la sociedad peruana. Trabajar. Pero Entonces, ahorita la carga tiene... Con esto no va a haber cambios en 20, 30 o 40 años. La respuesta de la extrema derecha a la victoria del profesor Castillo en las elecciones del 2021, cuando por primera vez un candidato cholo, medio indio, marginado, ¿no? Logra triunfar frente a la Keiko. Bájalo. Bueno, la respuesta es ponernos esta dictadura que ya no depende de ninguna elección. Ya no hay el peligro de ninguna elección porque ellos controlarían el Jurado Nacional de Elecciones. Tienen la prensa, tienen la justicia, te pueden perseguir por lo que sea y por lo tanto toda propuesta de cambio la pueden desprestigiar, impedir, perseguir y aplastar. Pero veamos bien, el centro de todo este plan reaccionario es el Congreso. Pero el Congreso, en todas las encuestas que se han hecho, encuestas de opinión política que se han hecho en el país, tiene menos del 10% de aprobación por parte del pueblo. No hay ninguna duda, ni la derecha puede rechazar ese dato. Pero sin embargo, ese Congreso es el grupo, el mecanismo que controla todo el tinglado. El Congreso controla al Ejecutivo y pretende controlar al poder electoral, controla a las Fuerzas Armadas, pretende controlar también el poder judicial. Es decir, estamos ante una respuesta primitiva, pero hasta el momento aparentemente esta dictadura sigue imponiéndose. En realidad, para ponerle fin, tenemos que luchar, tenemos que sacar del poder este tinglado reaccionario que tiene mucho poder
de recursos económicos, poder militar, poder político, control de las instituciones, tiene la prensa reaccionaria. Pero siempre el pueblo es infinitamente mayor en cantidad y calidad de opiniones. Yo creo que para la inmensa mayoría de los peruanos no hay ninguna duda que no votaríamos por la derecha que hoy día está en la dictadura, porque estamos viendo lo que hacen. ¿Quién va a votar a favor de ellos? Pero tenemos que saber organizarnos, unirnos y luchar para derrotarlos. Yo creo que este es el gran problema, compañeros y compañeras. Ahorita no es que el régimen golpista no tenga enemigos, ¿no? Porque ahora mismo todos los organismos de derechos humanos internacionales han censurado, criticado o condenado al gobierno peruano por las muertes en la represión. Hay también una serie de gobiernos progresistas que han tomado distancia del gobierno peruano. Ahora mismo acabamos de ver lo que ha sucedido en la última reunión convocada por Brasil con 12 gobiernos de Sudamérica. Hemos visto cómo Otárola parecía un apestado. Ni siquiera el presidente de Uruguay quería darle la mano. Es decir, no es que la dictadura esté engañando a todo el mundo. Hay un aislamiento internacional, hay una crítica por su violación de derechos humanos. Y hay hechos que provocan la censura incluso mundial. Estamos viendo, por ejemplo, que el gobierno mexicano acaba de condenar al gobierno peruano por apoyar el ingreso de un numeroso contingente militar norteamericano. Porque eso significa que Perú se está convirtiendo en peón de los planes de intervención en la región. Recordemos que los jefes del Comando Sur del ejército norteamericano han tenido un pronunciamiento hace un mes diciendo pues que el litio que hay en la frontera peruano-chilena-boliviano, el litio es un bien estratégico. Es decir, si Estados Unidos dice que es un bien estratégico, tenemos que pensar que estará tramando de qué manera arrebatarlo para beneficiarse de eso. Y justamente en estas circunstancias, el gobierno peruano está dándole luz verde a un contingente entre 700 y 1000 soldados norteamericanos con armas, equipos y todo para entrenar a las Fuerzas Armadas del país. Así que tenemos una serie de hechos que son indicadores de la gravedad de este atentado. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa, como en cualquier otra experiencia semejante en nuestro país o en el mundo, ha de ser siempre formar el más amplio frente, lo que sería pues
la resistencia popular, democrática, a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, para frenar a la dictadura, para defender nuestras conquistas democráticas, para defender nuestras posibilidades de desarrollo, para defender un Perú humano, adecuado a las demandas de la mayoría de los peruanos. Hay que aislar a la dictadura. Eso es la alternativa. Es un problema de fuerza. Ellos tienen su aparato estatal controlado por ellos, se han apropiado de los recursos del Estado, los reparten entre sus amigos, pero de lo que no pueden apropiarse es de la conciencia del pueblo, es decir, de la mayoría de la población peruana. Y hay que organizar esa firme y amplia resistencia a nivel local, regional y nacional. No es suficiente sacar un membrete que diga Frente Nacional Democrático y Popular. No, ese frente tiene que tener su expresión regional, organizada, concreta, y ese frente tiene que tener su expresión local. Es decir, debemos comenzar por unirnos en nuestro pueblo, en nuestra comunidad, en todos los lugares donde vivimos, donde trabajamos, donde luchamos, e ir agrupándonos hasta darle fuerza a un frente que los va a derrotar, que va a derrotar a la dictadura. ¿Cuáles son las fuerzas fundamentales para esta resistencia, para este frente? Bien lo sabemos nosotros, compañeros. Todo lo que son organizaciones de los trabajadores y del pueblo, las centrales y las federaciones sindicales, los frentes de defensa, las comunidades campesinas, los pueblos jóvenes, los pueblos andinos, los pueblos amazónicos, las asambleas populares, los frentes de defensa del medio ambiente. Todos estos frentes y organizaciones que nuestro pueblo genera incesantemente, todo esto es fundamental para que le dé el tronco al gran frente contra la dictadura. No podremos derrotar a la dictadura si nos agrupamos unos cuantos intelectuales solamente. Tienen que agruparse los intelectuales, pero tienen que agruparse también con los trabajadores, también con los campesinos, también con los pobladores, porque es esto lo que le da la fuerza. Yo creo, compañeros y compañeras, que tenemos un inmenso trabajo por delante. Yo no tengo confianza en aquellos que dicen organicemos un frente electoral y hagamos una campaña y busquemos un candidato tal y cual y con eso nos liberamos. Eso parece más bien o un colaboracionismo con la dictadura o una ingenuidad, porque no le hacen ni cosquillas, ¿no es cierto? Para frenar a esta dictadura se necesita que millones de peruanos y peruanas tomemos conciencia, compartamos objetivos, nos organicemos y saquemos adelante todas las formas de lucha. No hay que permitirles que sigan gobernando, entre comillas, en nombre de nosotros. Hay que desmentirlos.
Y si hubiese elecciones, porque al final tal vez hay elecciones, hay que ganarle las elecciones, pues. Y no se las vamos a ganar con 4 gatos ni con solamente votos, porque ellos van a sacar de todo, pues, ¿no? Dirán que somos terrucos, que somos senderistas, que somos lo que sea, para impedir que se les pueda sacar del gobierno y del poder. Yo creo que solamente quisiera hacer una recomendación con respecto al movimiento campesino y en especial quechua y aymara, porque una de las demostraciones más patentes de estos 6 meses de lucha en nuestro país es que el movimiento campesino se ha convertido en el sujeto social protagónico de la lucha. No es la izquierda. En primer lugar, porque la izquierda está dividida, tiene su organización está débil, hay contradicciones con elementos desviados, confusos, oportunistas al interior de la izquierda, es verdad. Y, y también, pues, los trabajadores eh, tienen un rol importante que cumplir, pero el movimiento sindical tampoco está en el mejor momento de su historia. Bueno, en consecuencia también de que la propia burguesía, a través de las leyes desde la época de Fujimori, ha tratado de debilitar el movimiento sindical y laboral, ha tratado de informalizar a los trabajadores, ha tratado de eliminar los sindicatos, ha tratado de impedir que los trabajadores puedan tener la capacidad de lucha para exigir sus reivindicaciones. Y entonces, lo que ha ocurrido en este medio año es que quienes han asumido la cabeza de las protestas es ese gran movimiento campesino quechua y aymara. Movimiento campesino sobre todo pues en Puno, en Cusco, en Ayacucho, en muchas otras regiones alejadas de las ciudades, alejadas de la capital. Es decir, esa fuerza social que antes aparecía como que no sabía nada de política, que no entendía la lucha de clases, que no participaba, ahora ha demostrado que eso no es cierto, que conoce perfectamente qué se juega en el país, por qué es necesario hablar de constitución, por qué es necesario combatir a este gobierno, etc. Y hemos tenido pues 1000 testimonios que demuestran eso. Además, los muertos los han puesto ellos. Y las grandes manifestaciones que ha habido en estos meses, en gran medida, son por la fuerza y la participación del movimiento campesino quechua y aymara. Yo creo que solamente deberíamos sacar como conclusión que entonces es necesario incluir de manera clara en la gran unidad contra la dictadura al movimiento campesino quechua y aymara.
Es decir, cuando hablemos de candidatos, no hablemos solamente de los profesores de Lima o de la gente intelectual. En la fórmula para ganar cualquier elección en el futuro, tendrá que estar pues un líder campesino, tendrá que estar un líder, eh, eh, digamos, de un pueblo autóctono, porque eso es el Perú. Nuestra unidad no es solamente la gente de la ciudad. Para vencer tenemos que ser trabajadores y peruanos y peruanas pobres y explotados de las ciudades y del campo. Esa unidad es la que va a ganar. En esta fecha histórica del 9 de junio, yo quiero pues entonces reafirmar el grandioso ejemplo de los guerrilleros del 65, también el ejemplo de Tupac Amaru, de Micaela Bastidas, el de Miguel Grau, el de Bolognesi, el de La Mauta, José Carlos Mariátegui, el de José María Arguedas. Todos estos ejemplos nos deben servir para fortalecernos moral y políticamente, para derrotar a la dictadura genocida que hoy día tiene controlado nuestro país. Y yo quiero proclamarlo con la fe revolucionaria de Lucho de la Puente. Lucho de la Puente sigue vivo en el corazón del pueblo de la Convención, en su último refugio en Choquehuanca, en el distrito de Guayopata, desde hace casi 60 años. Él nos dijo entonces: reconozcamos que nuestros hermanos campesinos, explotados y preteridos por siglos, están diciéndonos la gran verdad de nuestro tiempo. Están en marcha, con sus tambores y sus pututos, sus banderas y sus ondas, sus mujeres y sus niños, con voz de tierra y de cielo, van anunciando el inicio de la gesta que culminará con el descenso multitudinario de nuestro pueblo victorioso por las escalas milenarias de los Andes. Vive el ejemplo revolucionario de los guerrilleros del 65. Fuera la dictadura genocida de Dina Boluarte. El presente es de lucha, el futuro es nuestro. Hasta la victoria siempre. Vive el Perú. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Ricardo. Edgar, pasamos a la ronda de preguntas. Compañero Edgar. Por favor, los compañeros que quisieran hacer alguna pregunta vía el chat que está habilitado. Ricardo, me hacen llegar una pregunta por otro canal. ¿Qué tan importante es lograr que este gobierno se vaya antes del 2026? ¿Es realmente importante o de repente es más necesario acumular fuerzas hasta el 2026? ¿Qué opinas al respecto? Perdona, compañero, no te he escuchado bien la pregunta. Si pudieras repetirla. Sí, el compañero José Gómez me la hace llegar. Me pregunta que si consideras importante lograr que el gobierno se vaya antes del 2026 o no es tan importante eso. A ver, compañeros, es algo que no está
en lo que nosotros no podemos decidir. Nosotros estamos porque se vaya de inmediato. El problema es que es una lucha de poderes y el gobierno actual, después de haber, digamos, superado la primera oleada de protesta, está haciendo planes para quedarse hasta 2026. Ahora viene la segunda oleada, la del 19 de julio. Pero todavía esto es una guerra. No sabemos si será suficiente o no. Lo que nosotros planteamos es organizarnos, construir el frente, prepararnos en todos los campos para poder derrotar a la dictadura. Ojalá antes del 26. Pero ojo, no es hablar de derrotar la dictadura simplemente convocar elecciones. Además, ya el propio gobierno y el Congreso descartó todo adelanto de elecciones antes del 26. O sea que no se trata de eso. Se trata de derrotarlos. Derrotarlos significa que Dina Boluarte, Otárola y compañía asuman sus responsabilidades ante la justicia, que las víctimas sean compensadas, que se creen las garantías para que la defensa de los intereses del pueblo y los derechos del pueblo que han sido conculcados en estos meses sean restituidos y se pueda nuevamente contar con ellos. Entonces, no es que nosotros decidamos lo del 24 o 26. Nosotros estamos porque se vaya cuanto antes. Gracias, Ricardo. Edgar, si tienes alguna pregunta del público en el chat, adelante. Ya. Bien, compañero Ricardo, usted ha recibido, bueno, en primer lugar, un reconocimiento sincero, un abrazo de parte del Comité Ejecutivo Nacional del CEN de Pueblo Unido, y de toda la militancia y todos nuestros seguidores, sobre todo de usted. Hay un conjunto de preguntas, pero más que preguntas son felicitaciones, compañero Ricardo. No, hay una que otra pregunta. El compañero Valdemar, no sé, yo voy a tratar de sintetizar una para que usted dé una sola respuesta. Valdemar Domínguez dice lo siguiente: ¿por qué el MIR y los dirigentes decidieron la lucha guerrillera y no otras formas de lucha? Esa es una pregunta. Desde Bolivia, Nilda Heredia dice, gracias Ricardo, todo nuestro reconocimiento, la gesta heroica de los compañeros y compañeras que miraron y lucharon en las filas revolucionarias de los 60 y los que continuaron por la misma senda. Sabemos que la lucha es dura y larga. Esta será en la medida de que las fuerzas realmente progresistas asuman su papel sin retaseos hasta la victoria final. Entonces, básicamente, hay una pregunta: ¿por qué el MIR, y los dirigentes decidieron la lucha guerrillera y no otras formas de lucha? Esa es la pregunta concreta y creo que con eso terminamos, compañero Ricardo, y le agradecemos nuevamente su excelente y brillante exposición. Adelante, compañero Ricardo, por favor. Bien, gracias. En varios momentos, la dirección del MIR, posteriormente a los hechos de la guerrilla, y también determinados grupos de compañeros, hemos tratado de hacer nuestra propia crítica, autocrítica y evaluación de los
del proceso de la lucha armada. Como está claro, el marxismo nos enseña que toda lucha pues tiene que ser evaluado, tiene aspectos, digamos, que están en los planes o en los programas y que no siempre se reflejan en los hechos. A veces hay circunstancias, hay errores. En fin, todo eso es un tema en debate. En mi opinión personal, y creo yo, lo que en general los documentos del MIR han planteado siempre es que, claro, nosotros, a ver, el MIR, a comienzos del 64, ya conforma grupos armados en el campo, porque ya se estaba produciendo el fracaso del gobierno de Belaúnde. Entonces, el MIR, ante esa circunstancia, no inicia las acciones, pero sí en las regiones donde tenía cierta organización, decide formar grupos armados que comienzan a preparar algunas condiciones. Este proceso, fíjense, dura al menos un año, porque desde mediados del 64 a mediados del 65. Son circunstancias que se producen un poco, circunstancias no previstas, las que llevan a que el desarrollo de la acción armada comience finalmente el 9 de junio. Si hubiéramos tenido un poco más de tiempo, seguramente se hubiera consolidado en mayor medida la implantación de estos frentes en el campo. En todo caso, todo eso es una reflexión. Como bien sabemos, tampoco la historia se puede volver no se puede analizar cómo hubiera sido la historia si no hubiera habido tal otra cosa, ¿no? La historia es la historia. Pero bueno, yo creo que siempre se fracasa o se pierde una batalla porque hay pues fallas. No negamos esas fallas. Yo les puedo dar algunos ejemplos. Por ejemplo, para mí muy, muy visible, ¿no? Yo en una época en la dirección del MIR era el responsable nacional de coordinación. O sea, me encargaba de coordinar la relación de todos los frentes y de la dirección con los frentes. Pero ¿con qué problema chocábamos? Chocábamos con que el MIR no tenía ni una sola radio. No teníamos una radio para poder comunicarnos de Cusco con Lima o de Lima con Junín o de Junín con Ayabaca. O sea, no teníamos una radio. Entonces, ¿cómo era la comunicación? La comunicación era como en la época del Imperio Incaico. Es decir, eran chasquis. O sea, los compañeros de Cusco querían hacer llegar un mensaje a la dirección o a la coordinación en Lima, y entonces mandaban un compañero a Cusco, que demoraba pues un tiempo, y de allí ese mensaje tenía que viajar a Lima, y en Lima tenía que tomar contacto
con algunos porque no podía ser esto público, pues no. Entonces había formas de establecer contacto con seguridad, etc. Y finalmente llegaba la comunicación a Lima. Entonces, fíjense la lentitud y la debilidad de este mecanismo. Porque entonces, si caía el compañero en un control, que había decenas de controles, entonces se perdía la comunicación y se descoordinaba la acción entre los frentes. Eso es real. Eso es real. Yo recuerdo como anécdota en todo caso, que en esa época pues la prensa reaccionaria decía, el MIR con el oro de Moscú tiene pues digamos un aparato extraordinario al servicio de la revolución. Nada más falso. El MIR era un movimiento pobre, construido con mucha voluntad, con mínimos recursos. Teníamos lo imprescindible, pero nunca pudimos tener ni las armas, ni los implementos para la comunicación absolutamente imprescindibles. Hoy día esos problemas seguramente son de otro tipo, ¿no? Porque hoy día cualquiera con un teléfono se comunica con todo el país, pero hace 58 años eso no existía. Entonces, son cosas sobre las que hay que reflexionar. La misma lucha armada guerrillera. La lucha armada guerrillera derrota a la tiranía batistiana porque en esa época no había pues ninguna experiencia de lucha antiguerrilla. Entonces, claro, el hecho de que en la Sierra Maestra se desarrollan guerrillas coge de sorpresa al ejército de Batista. Y el ejército de Batista no puede aniquilar la guerrilla y termina perdiendo el poder. Esa es la lección de Cuba. Pero sin embargo, ¿qué ocurrió después? Después ocurrió que el ejército norteamericano, enfrentado a la guerrilla en Vietnam y teniendo muchas derrotas también, entonces saca algunas lecciones de eso y crea una escuela para educar a los oficiales y soldados latinoamericanos en las técnicas contra guerrilla. Es decir, cuando Batista, que era 57-58, Batista no tenía técnicas antiguerrilla, pero cuando el MIR combate el 65, ya Estados Unidos había tomado la iniciativa de formar la Escuela de las Américas y entrenar a miles de oficiales y soldados en técnicas contra guerrilla. Por tanto, cuando el MIR combate, ya no les sorprende y ellos tienen unas respuestas que utilizan. Entonces, hay que entender estas cosas. Si nosotros teóricamente planteáramos una lucha armada en el futuro, tendría que ser sobre la base de la realidad de ese futuro. ¿Cuáles son los recursos, las técnicas, las capacidades, etcétera? Nada se repite. Ya lo decía Marx, la historia se repite 2 veces, pero en ese caso la segunda como caricatura, ¿no? Ya no se puede volver a hacer. Bien, esto respondiendo a la invitación, al diálogo. Compañero Ricardo, hay una pregunta más, le voy a agradecer, A ver. que dice la siguiente, es de la compañera Nancy Domínguez.
ella nos está escribiendo desde Puno y dice, o bueno, por lo menos se refiere a Puno, dice, ahora mismo los hermanos de Puno se están reuniendo y convocando a unirse contra la dictadura. ¿Cómo contribuimos a llevar a cabo la unidad con los hermanos a nivel nacional? ¿Por qué no unimos a ellos a la creación de una gran organización, a la iniciativa que usted plantea, un frente nacional? ¿Y por qué esperar que ellos se unan a nosotros y no nosotros unirnos a ellos? Está hablando de la unidad. Y antes de terminar, yo quiero que finalmente usted, compañero Ricardo, dando respuesta a esto, finalice esta reunión tan interesante. Decirle nomás algunas cosas. Como usted lo ha repetido, compañero Ricardo, el MIR, todo lo que dijo, lo hizo. Así es. Pudo acertar, pudo equivocarse, pero lo hizo. Tanto en las acciones armadas como en las acciones también en el frente político. Recordemos, ¿no es cierto?, el año 78-79, ¿quién impulsó la UDP? ¿Quién invitó al compañero Alfonso Barrantes para que pudiera encabezar? Fue el MIR a través de Luis Benítez Jara y posteriormente otras acciones. Lo que es la característica principal, ¿no?, de los revolucionarios, que por muy modesta que sean las tareas o las responsabilidades, lo que dice se hace. Y creo que en esa línea nosotros también, con todo el respeto y consideración que usted tiene bien ganado en nuestras filas, compañero Ricardo, le agradeceré que dé la respuesta y finalmente concluya esta reunión. Muchas gracias y buenas noches. Bien. Compañero, entiendo que me está dando la palabra para responder la última pregunta y con ello terminar, ¿no? Bien. Con respecto a lo primero, con respecto al MIR, yo comparto la opinión que ha enfatizado el compañero Edgar. Efectivamente, todo lo que el MIR planteó lo hizo. El MIR es una escuela de líderes comprometidos con su propuesta política, con su verdad. O sea, no eran para nada palabreadores, ni engañadores, ni vividores del presupuesto, ni candidatos para vender una imagen y luego hacer otra cosa. O sea, justamente eso es lo que es importante rescatar. Podemos tener las distintas formas de lucha. La lucha electoral también es necesaria. La lucha política, por supuesto. La lucha ideológica. La lucha sindical. Todas son necesarias. Pero lo que debemos rescatar es que el líder, el cuadro, tiene que ser honesto, tiene que comprometerse con su verdad, tiene que luchar por ello y tiene que saber, pues, decir la verdad, porque nos estamos acostumbrando desde hace décadas a políticos traferos, ¿no? Hoy día pasamos lista en el Congreso. ¿Quién dice la verdad? Es decir, ¿y qué son? Es decir, ellos dicen una cosa y hacen otras, ¿no es cierto? Todos meten uña, todos meten sus intereses, todos se benefician, pero eso no es la política. La política es un compromiso con el pueblo. Incluso yo diría, si alguien cree que la burguesía puede jugar un papel en el desarrollo del Perú, también tiene derecho a plantear su programa
y ojalá que ese programa fuera un programa de desarrollo, pues, de verdad, con mejora de las cosas, etc. Pero nos estamos acostumbrando a unos políticos que defienden el sistema, pero que aún se engañan entre ellos mismos, ¿no? Entonces, es eso lo que no está bien. Y para terminar, con respecto a la cuestión de la estrategia frente a la dictadura, ¿por qué no planteamos una gran organización? Claro, yo tengo cuidado en ese sentido, ¿no? Ricardo, está silenciado tu micrófono. Está silenciado. Ya. Quiero referirme a la cuestión de estrategia que ha sido planteada frente a la dictadura. Cuando queremos constituir una organización política, en realidad todos tenemos derecho a ser organizaciones políticas de todo tipo, ¿no? Claro, te están esperando. Tenemos derecho a ser organizaciones políticas. A veces hay compañeros que tienen determinadas cualidades u otras, o ambiciones de liderazgo. Todos tienen derecho. Entonces, siendo así las organizaciones, no es posible plantear que todos nos pongamos dentro de una sola organización, porque hay diversidad de organizaciones. Por tanto, yo lo que planteo, y creo que es lo que plantea la gente más lúcida en general, es que formemos un frente. Formemos un frente no para discutir si todos somos cristianos o si todos somos comunistas albaneses o prochinos o lo que fuere. De eso no se trata. Se trata de establecer pues una tarea común, una acción conjunta para construir entre todos determinados hechos que van a beneficiar al conjunto de nuestro pueblo. Entonces, claro, más allá de los apellidos ideológicos que se pueda tener, lo que importa es que estemos todos juntos en un frente para cumplir un programa. Todos estamos exigiendo que se respeten los derechos humanos. Todos tenemos derecho a eso. Seamos comunistas, seamos solamente demócratas o seamos cristianos. Entonces debemos unirnos. Todos tenemos derecho a exigir que haya, por ejemplo, independencia de los poderes. El poder electoral no puede ser manipulado por este Congreso. Entonces, para eso es necesario. Tenemos coincidencia en que hay que expulsar a Dina, porque ni es legal su cargo, ni está respondiendo a ningún programa, ni respeta los intereses de la población, etc. Entonces, en base a estas grandes líneas, podemos unirnos un amplio frente. Yo diría, sectores de izquierda, por supuesto, sectores progresistas, por supuesto, sectores democráticos, por supuesto, porque a nosotros también nos interesa la democracia. La democracia es necesaria para defender los intereses del pueblo. Incluso sectores nacionalistas, por supuesto. Yo no tengo problema en unirme con un militar patriota. Reconozco que puede ser militar, pues, pero
Una cosa es un militar asesino al servicio de la oligarquía y otra cosa es un militar patriótico que pueda coincidir con nosotros también luchando por una causa común. Entonces se trata de armar un frente. Ese frente hay que hacerlo pronto. No está avanzando lo suficientemente pronto. Ahora bien, decía el compañero Edgar, ¿por qué no nos sumamos al frente del movimiento campesino? Yo he estado tratando de investigar un poco y claro, me encuentro con que al interior del movimiento campesino hay pues un intento de organización, de descentralización, pero no está claro tampoco. A nosotros nos llegan documentos donde, por ejemplo, un sector que acaba de llegar a Lima plantea, creo que una asamblea nacional popular el 1 del próximo mes, pero ellos dicen que vienen de la segunda, de una segunda asamblea regional de regiones. Pero sin embargo hay en el mismo momento otro grupo que desde la convención plantea que ha realizado la tercera asamblea macro regional. Entonces hay varios grupos, no es un solo grupo, no es una estructura. Tenemos que orientarnos. Y yo entiendo que el movimiento campesino, como la izquierda, está en un proceso de organización. Tiene que identificarse sus cuadros más positivos, tienen que haber acuerdos políticos, tienen que construirse bases, etcétera, para poder tener verdaderamente una capacidad de control. En este momento, desgraciadamente, todos podemos decir vive el CONUL, pero exactamente qué es el CONUL no está tan claro. Entonces, por eso tenemos tantas dificultades. Entonces, yo insisto, no podemos descuidar la participación del movimiento campesino, sobre todo quechua y aymara, al lado de todos los demás sectores populares, obreros, de trabajadores, etc. Tenemos que ser, en ese sentido, debemos reconocer el papel que este movimiento viene cumpliendo. Pero hay que batallar bastante para construir un frente de verdad. Al no poder unirnos, la dictadura sigue prosperando. Ese es el problema. La dictadura con el imperialismo y con los grandes intereses. En fin, esto es lo que podría decir, compañeros. Yo creo que son grandes tareas, grandes esfuerzos lo que nos esperan y tenemos y tengo la confianza que tuvo el compañero Lucho y el compañero Guillermo cuando emprendió la revolución del 65. Gracias, compañeros. Hasta la victoria siempre. Bien, compañeros, termino esta conferencia. Muchas gracias. Nuevamente, compañero Ricardo, con el cariño, el respeto y la consideración que usted nos merece. Hasta otra oportunidad. Aplausos, por favor. ¡Patria o muerte! Venceremos. Venceremos. ¡Patria o muerte! Venceremos. ¡Patria o muerte! Venceremos. Bien, buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches a todos.